La envidia suele ser un sentimiento bastante común en los seres humanos. Pero ¿qué sucede con las personalidades narcisistas? ¿Sienten o no sienten envidia? Hola y buenas noches, ya que en este canal siempre es de noche. Hoy vamos a estar hablando de una temática que surge frecuentemente en mis vivos de TikTok y en las preguntas que me hacen en la caja de comentarios y que tienen que ver con los tipos de personalidades narcisistas. ¿Sienten o no sienten envidia? ¿Envidian a las personas o no? Lo cierto es que hay una creencia generalizada de que las personas narcisistas suelen ser envidiosas, y lo cierto es que esta característica estuvo agregada inclusive en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, junto obviamente con otro tipo de características como son la ponderación de uno mismo, la creencia de que uno es merecedor de determinados privilegios y la necesidad constante de ser admirado. Pero lo cierto es que si bien esta creencia está bastante arraigada y que inclusive determinados sectores científicos la han convalidado, hay estudios recientes que demuestran que la envidia es un factor que divide las dos caras del narcisismo. Y según este criterio, ¿a quiénes envidian los narcisistas usualmente? Bueno, se toman dos objetos de envidia, podríamos decir. Uno es tener algo que el narcisista no tiene, y lo segundo es disfrutar de la vida o ser una persona que disfruta de su vida tal y como es. Estos serían los dos puntos centrales que los narcisistas envidian de otra persona. Pero nos encontramos con un problema o una contradicción que parece lógica a primera vista. Y es, si los narcisistas tienen ese sentimiento de que son superiores al resto, de que están por encima de todo y tienen una altísima autoestima y un ego muy inflado, ¿por qué envidiarían algo que tiene otra persona? ¿O por qué envidiarían que otros sean felices si tienen ese sentimiento de superioridad? Suena como contradictorio. Alguien que se siente por encima de todo el mundo, ¿qué podría llegar a envidiar si nada de lo que posean o de lo que sientan otras personas lo va a bajar de ese peldaño? Y esta duda o contradicción es bastante razonable. Por ende, a partir de ello, surge la pregunta de cuántos tipos de narcisismo hay o si es necesario dividir distintos tipos de narcisismo. Y la investigación con la que vamos a estar trabajando hoy propone justamente dos tipos de narcisismo. En la jerga común, cuando decimos narcisistas, en realidad nos estamos refiriendo a un tipo de narcisista que es el que prevalece en el imaginario colectivo, el que está más representado en Hollywood, el que está más difundido a nivel de divulgación, es el narcisista por grandiosidad. Pero también existe otro tipo de narcisismo, que es el narcisismo de tipo vulnerable. Por lo cual acá se dividen las aguas y podríamos decir que la característica de la envidia no puede ser atribuida al 100% de los narcisistas, sino que más bien depende del tipo de narcisismo que posea la persona. Pero bueno, naturalmente se estarán preguntando, ¿y qué es lo que diferencia a un narcisista por grandiosidad a un narcisista de tipo vulnerable? Bueno, hay distintos factores. En principio, el narcisista por grandiosidad tendría bajo neuroticismo, una altísima autoestima, unos altos niveles de extraversión, que significa darse con los demás, ser expresivo, y también la necesidad constante de ser el centro de atención. Disfrutan de estar con otras personas y que esas personas los pongan en el centro o le brinden su atención. Por otro lado, el narcisismo de tipo vulnerable es bastante diferente, porque justamente tiene un alto nivel de neuroticismo en contraposición con el de grandiosidad, que tiene un bajo nivel de neuroticismo. Y además no son personas extravertidas. De hecho, todo lo contrario. Tratan de evitar o reaccionan con evitación hacia las demás personas. A todo esto se le suma que también suelen tener una muy baja autoestima. Ahora bien, seguramente se les viene a la mente la siguiente pregunta. Pero Matías, pareciera que estás hablando de dos personas totalmente distintas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen en común estos dos tipos de personalidades para estar dentro de una misma categoría? Y bueno, tienen dos aspectos que son comunes y por los cuales se definen como personalidades narcisistas. Y son una ponderación exacerbada del sí mismo
Y también esta idea de que son merecedores de un privilegio o trato diferencial. Ahora bien, justamente dividiendo las aguas y teniendo los dos tipos de narcisismo, podríamos decir que el narcisismo por grandiosidad no tiende a sentir envidia. Tiene una estima tan alta que cualquier logro, objeto o pertenencia de otra persona le parece insignificante. Pero por el contrario, el narcisismo vulnerable tiene la baja autoestima y además tiene un sentimiento constante de insuficiencia. Este combo de estas dos características son muy propicios para que este tipo de narcisistas sientan envidia de otras personas. En este sentido, la investigación que tomé para hacer este video concluye que son los narcisistas del tipo vulnerable aquellos que envidian a los otros y los envidian por una razón, que es que tienen algo que ellos no tienen. Inclusive hacen alusión en determinado momento que el tema de las mascotas escolares en Estados Unidos puede estar ligado a este tipo de narcisismo. Y ahora les pido, déjenme sus comentarios. ¿Ustedes fueron blanco de envidia? Cuéntenme que las y los voy a estar leyendo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, ahí hago mucho más contenido. Los links están en la descripción de este video. Y quiero agradecer muchísimo a la gente que colabora con Cafecito. Le voy a hacer un saludo personalizado por Instagram. Les dejo un video recomendado y será hasta la próxima.